Hay un matemático que ganó más de 28.000 millones de dólares negociando en los mercados financieros sin siquiera mirar una sola noticia económica, sin leer jamás un informe de un analista de Wall Street y sin jamás, en ningún momento de su carrera que abarca más de 3 décadas, tomar una decisión de inversión basada en la intuición. James Simons construyó el fondo más rentable de la historia del capitalismo moderno, utilizando patrones exclusivamente matemáticos que el cerebro humano no puede ver a simple vista. Y aquí está la parte que debería molestarle profundamente. Los mismos errores que le impiden generar una riqueza significativa son errores que Simons identificó, catalogó y explotó sistemáticamente para extraer miles de millones de dólares del mercado. No estás perdiendo dinero en el mercado. Estás perdiendo dinero con gente como él. Y hoy voy a mostrarte exactamente cuáles son esos errores, por qué sigues cometiéndolos incluso cuando crees que no, y qué revelan las matemáticas frías e impersonales sobre la verdadera razón por la que la mayoría de las personas permanecen estancadas financieramente durante toda su vida, mientras que una pequeña fracción de la población acumula riqueza de maneras que parecen casi sobrenaturales. Antes de continuar, necesito hacer una pregunta directa. ¿Estás viendo este video porque quieres confirmar que estás haciendo las cosas bien? ¿O lo estás viendo porque realmente quieres saber en qué te estás equivocando? Porque si solo quieres validación, este no es el contenido para ti. Lo que presentaré en las próximas decenas de minutos se basa en investigaciones de la Oficina Nacional de Investigación Económica, datos de la Reserva Federal, estudios longitudinales de Vanguard y análisis de comportamiento documentados por el Premio Nobel Richard Thaler. No son opiniones, son diagnósticos, y los diagnósticos a veces resultan incómodos. Si eres el tipo de persona que prefiere la verdad matemática a la comodidad emocional, suscríbete a este canal ahora y activa la campana. Querrá estar aquí en las próximas semanas porque lo que comparto está respaldado por instituciones como la Reserva Federal, la Comisión de Bolsa y Valores y el Journal of Finance. Ahora pongámonos manos a la obra. El primer error que mantiene a la gente pobre es tan fundamental y tan universalmente cometido que la mayoría de la gente ni siquiera reconoce que lo está cometiendo. Es el error de confundir ingresos con riqueza. Parece obvio dicho así, pero los datos muestran que esta confusión es epidémica. Según una investigación de la Reserva Federal publicada en 2022, aproximadamente el 64% de las familias estadounidenses que ganan más de $100,000 al año viven de sueldo en sueldo. Permítanme repetir ese número porque es importante. 64%. 2 de cada 3 familias que la sociedad considera de clase media alta no pueden pasar 3 meses sin ingresos antes de afrontar graves dificultades económicas. Esto no es pobreza de ingresos, es pobreza de comportamiento. Y James Simons entendió esto desde muy temprano en su carrera. Antes de fundar Renaissance Technologies, Simons fue profesor de matemáticas en el MIT y luego en Stony Brook. Su salario era modesto en comparación con lo que ganaría después. Pero ya aplicó un principio que la mayoría de la gente ignora. La tasa de ahorro importa más que la tasa de rendimiento en los primeros años de acumulación. Permítanme demostrar esto matemáticamente porque los números no mienten y no tienen agenda. Imaginemos a 2 personas. La primera gana $80,000 al año y ahorra el 20%, es decir, $16,000 al año. El segundo gana $150,000 al año, pero ahorra solo el 5%, es decir, $7,500 al año. Ambos invierten en el mismo índice, digamos el S&P 500, con un rendimiento promedio histórico de aproximadamente el 10% anual. Al cabo de 20 años, la primera persona, que gana casi la mitad del salario, habrá acumulado aproximadamente $916,000. La segunda persona, con casi el doble de ingresos,
habrá acumulado aproximadamente $430,000. La persona que gana menos termina con más del doble de riqueza. Esto no es magia. Son matemáticas de interés compuesto aplicadas al comportamiento de ahorro. Y es exactamente el tipo de percepción que la mayoría de la gente se niega a aceptar, porque contradice la cómoda narrativa de que la riqueza es una función de cuánto se gana. El fondo Medallion de James Simons es famoso por sus extraordinarios rendimientos de aproximadamente el 66% anual bruto antes de comisiones. Pero lo que pocos saben es que el propio Simons, en raras entrevistas, siempre ha enfatizado que el comportamiento de los inversores es más determinante que la estrategia de inversión para la mayoría de las personas. En una charla en el MIT en 2010, Simons dijo algo que debería grabarse en bronce y colocarse en la entrada de la oficina de cada corredor de bolsa. La mayoría de los inversores. Sería mejor si dejara de intentar ser inteligente. Esta frase parece sencilla, pero contiene décadas de observación matemática sobre cómo el comportamiento humano destruye los rendimientos. El segundo error que mantiene a la gente pobre es la incapacidad de tolerar el aburrimiento financiero. Esto puede parecer abstracto, así que permítanme hacerlo concreto. El S&P 500, desde 1950 hasta hoy, ha tenido un rendimiento anualizado promedio de aproximadamente el 10%. Pero para capturar ese rendimiento, un inversor tendría que haber mantenido su inversión durante caídas del 50% en 2008, caídas del 34% en marzo de 2020 y docenas de correcciones más pequeñas a lo largo de más de 7 décadas. La mayoría de la gente no puede hacer esto. No porque sean estúpidos, no porque no entiendan matemáticas, sino porque el cerebro humano evolucionó para evitar pérdidas con mucha más intensidad que para buscar ganancias. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía en 2002, documentó ampliamente este fenómeno. El dolor de perder $100 es psicológicamente aproximadamente 2 veces más intenso que el placer de ganar $100. Esto se llama aversión a las pérdidas y es uno de los sesgos cognitivos más costosos que existen en el contexto de la inversión. James Simons creó el fondo Medallion específicamente para eliminar las decisiones humanas del proceso de inversión. Los algoritmos del fondo ejecutan miles de operaciones por día basándose en patrones estadísticos, sin ninguna intervención emocional. Cuando el mercado cae, los algoritmos siguen funcionando según lo programado. Cuando el mercado sube, lo mismo. No hay miedo. No hay codicia. No es necesario revisar su cartera cada hora para ver si el número ha subido o bajado. Y aquí está la idea crucial. Simons no construyó este sistema porque pensara que los humanos eran inferiores a las máquinas en inteligencia general. Lo construyó porque entendió que los humanos son sistemáticamente inferiores a las máquinas en cuanto a coherencia de comportamiento. La ventaja del algoritmo no es que sea más inteligente, es solo que no se aburre, no siente miedo y no tiene la compulsión de hacer algo cuando la estrategia ideal es no hacer nada. Una investigación de Dalbar Inc., una empresa que ha analizado el comportamiento de los inversores durante más de 30 años, muestra que el inversor estadounidense medio ha obtenido aproximadamente un 3,6% anual durante las últimas 3 décadas, mientras que el S&P 500 ha obtenido aproximadamente un 10% anual durante el mismo periodo. Esta diferencia de 6,4 puntos porcentuales por año se llama brecha de comportamiento. El costo del comportamiento. Para ponerlo en perspectiva, si usted invirtió $100,000 hace 30 años y obtuvo el rendimiento del inversor medio, hoy tiene aproximadamente $290,000. Si simplemente hubiera comprado un fondo indexado y no hubiera hecho absolutamente nada durante 3 décadas, tendría aproximadamente $1,700,000. La diferencia de $1,400,000 no se perdió en honorarios, no se perdió en inflación,
No se perdió en el mercado, estaba perdida en su propio comportamiento. Voy a hacer un experimento social ahora. Quiero probar una hipótesis sobre la distribución geográfica de las personas que pueden procesar información financiera racionalmente sin reactividad emocional. Escriba en los comentarios debajo la ciudad donde está mirando. Podría ser Miami, Houston, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Phoenix, Denver, Seattle o, si está en América Latina, ciudades como Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago. Realmente quiero mapear de dónde proviene la audiencia interesada en el análisis financiero basado en datos y no en promesas vacías. El tercer error que mantiene a la gente en la pobreza es la obsesión por el retorno y el completo descuido del riesgo. Esto es particularmente devastador, porque intuitivamente parece correcto buscar el mayor rendimiento posible. Pero las matemáticas, a largo plazo, cuentan una historia completamente diferente. Existe un concepto en finanzas cuantitativas llamado rendimiento ajustado al riesgo, que a menudo se mide mediante el índice de Sharpe. Este índice, desarrollado por el premio Nobel William Sharpe, compara el rendimiento de una inversión por encima de la tasa libre de riesgo con la volatilidad de ese rendimiento. Y esto es lo que la mayoría de los inversores no entienden. Una inversión con un rendimiento promedio del 15% anual y una volatilidad del 30% a menudo produce menos riqueza acumulada a largo plazo que una inversión con un rendimiento promedio del 8% anual y una volatilidad del 10%. Suena contradictorio, pero la explicación matemática es elegante e implacable. Cuando pierde el 50% de su cartera, necesita ganar el 100% para volver al punto de partida. No el 50%, el 100%. Si tuvieras $100,000 y perdieras 50p o 100, ahora son 50,000. Para volver a 100,000, necesitas duplicar tu dinero. Esta asimetría matemática significa que la alta volatilidad destruye la riqueza incluso cuando los rendimientos promedio son altos. James Simons entendió esto profundamente. El fondo Medallion no busca la mayor rentabilidad posible. Busca los retornos consistentes más altos posibles con la menor caída posible, la caída más pequeña desde el pico hasta el mínimo. Según un análisis realizado por ex empleados de Renaissance Technologies que han publicado investigaciones académicas, la mayor reducción de Medallion en cualquier periodo de 12 meses fue de aproximadamente el 20%. En comparación con el S&P 500, que tuvo reducciones de más del 50% en 2008, esto es extraordinariamente bajo para un fondo que genera rendimientos tan altos. La implicación práctica para el inversor individual es clara. Si elige inversiones únicamente por el rendimiento potencial, sin considerar la volatilidad y el riesgo de caída significativo, está jugando un juego matemáticamente perdedor en el largo plazo. Una investigación del Journal of Finance, publicada en 2018, analizó más de 3,000 fondos mutuos durante 20 años y encontró que los fondos con los rendimientos más altos en cualquier periodo de 3 años tenían significativamente más probabilidades de tener los peores rendimientos en los 3 años siguientes. ¿Por qué? Porque los rendimientos extremadamente altos a menudo provienen de la concentración del riesgo, y la concentración del riesgo eventualmente se vuelve contra el inversor. El cuarto error que mantiene a la gente en la pobreza es la ilusión de que la sincronización del mercado funciona. Seré franco, no funciona. Ni para ti, ni para mí, ni para la gran mayoría de directivos profesionales que dedican toda su vida a intentar que funcione. Según un estudio de Standard & Poor's llamado SPIVA, que compara el desempeño de los administradores activos con sus índices de referencia pasivos, más del 85% de los administradores de fondos activos en los Estados Unidos no han logrado superar a los 500 del S&P en un periodo de 15 años o más.
Se trata de profesionales con acceso a información jurídica privilegiada, equipos de analistas, tecnología de punta y décadas de experiencia. Y, sin embargo, la gran mayoría no logra superar un simple índice pasivo. James Simons es una de las raras excepciones documentadas, pero esto es lo que hace que Simons sea la excepción y no la regla. No intenta predecir el mercado. El fondo Medallion no opera basándose en predicciones sobre lo que hará el mercado. Opera en base a patrones estadísticos de muy corto plazo que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo. El periodo promedio de tenencia de posiciones Medallion se mide en horas, a veces minutos. Esto es fundamentalmente diferente de lo que hace el inversor individual cuando intenta cronometrar el mercado. No estás compitiendo en el mismo juego. Estás trayendo un cuchillo a una guerra con drones. Permítanme demostrar el coste matemático de intentar cronometrar el mercado. Una investigación de JP Morgan Asset Management analizó el S&P 500 entre 1999 y 2019, un período de 20 años. Un inversor que permaneció totalmente invertido durante todo el período convirtió $10,000 en aproximadamente $32,000. Un inversor que solo se perdió los 10 mejores días de negociación de ese período, 10 días de más de 5,000 días de negociación, terminó con aproximadamente $16,000. Menos de la mitad. ¿Qué pasaría si te perdieras los 20 mejores días? Aproximadamente $10,400. Básicamente permaneció en cero después de 2 décadas. ¿Y los 30 mejores días? Aproximadamente $7,000. Perdió dinero en términos nominales después de 20 años en el mercado. El problema es que los mejores días de mercado suelen ocurrir justo después de los peores días. Las mayores ganancias diarias en la historia del S&P 500 se han producido durante las mayores crisis, porque los mercados presas del pánico acaban corrigiendo violentamente al alza. Si vendió durante el pánico, se perdió la recuperación. Y perder la recuperación es matemáticamente devastador, en formas que la intuición humana no puede procesar correctamente. El quinto error que mantiene a la gente pobre es la incapacidad de distinguir entre riesgo e incertidumbre. Esta distinción fue formulada por el economista Frank Knight en 1921 y es fundamental para comprender cómo funciona realmente el dinero. El riesgo es cuando conoces las probabilidades. Si lanzas una moneda, la probabilidad de que salga cara es del 50%. Este es un riesgo cuantificable. La incertidumbre es cuando no se conocen ni se pueden conocer las probabilidades. Cuando se pregunta cuál será el rendimiento del mercado durante los próximos 10 años, se trata de incertidumbre, no de riesgo. No existe ningún modelo matemático que pueda dar esta respuesta con una confianza estadística significativa. James Simons construyó su fortuna operando exclusivamente en el ámbito del riesgo cuantificable. Los algoritmos Medallion identifican patrones estadísticos donde las probabilidades se pueden estimar con suficiente precisión para generar una ventaja. Cuando no se pueden estimar las probabilidades, el fondo no opera. Esta disciplina de jugar únicamente juegos en los que conoces las probabilidades es exactamente lo opuesto a lo que hacen la mayoría de los inversores individuales. La mayoría de la gente invierte basándose en narrativas, en sentimientos sobre el futuro, en predicciones de analistas que tienen peor historial que lanzar monedas al aire. Philip Tetlock, profesor de la Universidad de Pensilvania, lleva 20 años catalogando predicciones de expertos en diversos campos. Su conclusión, publicada en el libro Expert Political Judgment, es demoledora. Los expertos famosos que aparecen en televisión haciendo predicciones tienen una tasa de acierto estadísticamente indistinguible de la de los chimpancés que lanzan dardos a una diana. El sexto error que mantiene a la gente pobre es la falacia del conocimiento. Cuanto más aprende la gente sobre el mercado financiero,
más confianza tiene en sus predicciones, pero la precisión de esas predicciones no aumenta proporcionalmente. La investigación realizada por Paul Slovic, un psicólogo conductual, ha demostrado que brindar más información a quienes toman decisiones aumenta significativamente la confianza, pero no aumenta significativamente la precisión. Te sientes más bien, pero ya no estás en lo cierto. Esto es particularmente peligroso en las finanzas porque una confianza excesiva conduce a una concentración excesiva de la cartera y a una negociación excesiva, dos factores que han demostrado ser destructores de rentabilidad. Simons abordó este problema con elegancia. Contrató a matemáticos, físicos e informáticos que no sabían nada de finanzas. Literalmente, nada. Renaissance Technologies evitó activamente contratar personas con experiencia en Wall Street, porque Simons creía que el conocimiento convencional sobre los mercados era más perjudicial que útil. Quería que la gente considerara los datos de precios como datos puros, sin las narrativas y teorías que llevan consigo los profesionales de las finanzas. Este enfoque poco ortodoxo ha producido resultados que ningún fondo tradicional ha podido replicar. El séptimo error que mantiene a la gente pobre es descuidar el costo de oportunidad del tiempo. Cada día que pospongas empezar a invertir tiene un coste calculable. No es una metáfora, es matemática de interés compuesto. Permítanme demostrar con cifras específicas por qué este punto es crucial y a menudo subestimado. La persona A comienza a invertir $500 al mes a los 25 años y termina a los 35. 10 años de contribuciones por un total de $60,000 invertidos. Después de eso, ya no aportas nada. Simplemente dejas que el dinero crezca hasta que tienes 65 años. Suponiendo un rendimiento medio del 8% anual, esta persona tendrá aproximadamente $787,000 a la edad de 65 años. La persona B comienza a invertir los mismos $500 por mes a los 35 años y continúa hasta los 65 años. 30 años de contribuciones por un total de $180,000 invertidos. Se pone 3 veces más dinero en el sistema. Con el mismo rendimiento del 8% anual, esta persona tendrá aproximadamente $745,000 a la edad de 65 años. ¿Leíste bien? La persona que invirtió 3 veces menos dinero total terminó con más capital porque comenzó 10 años antes. Ese es el poder del tiempo en el interés compuesto, y es matemáticamente imposible recuperarlo una vez que ha pasado el tiempo. Cada año de retraso tiene un costo permanente que ninguna tasa de rendimiento puede compensar por completo. El octavo error que mantiene a la gente pobre es la confusión entre volatilidad y riesgo permanente. Cuando el mercado cae un 20%, la mayoría de la gente siente que ha perdido el 20% de su dinero. Pero si no vendiste, no perdiste nada. La pérdida solo se materializa cuando convierte una fluctuación temporal del precio en una decisión permanente de vender. Esta confusión entre fluctuación de precios y destrucción de valor es una de las más costosas en las finanzas personales. Los datos de los datos económicos de la Reserva Federal muestran que el S&P ha tenido caídas de al menos el 20% en 13 ocasiones desde 1950. En cada una de estas 13 ocasiones, el mercado finalmente se recuperó y alcanzó nuevos máximos históricos. Sin excepción, los inversores que vendieron durante estas caídas cristalizaron pérdidas que no tenían por qué existir. Los inversores que permanecieron invertidos vieron sus carteras recuperarse y seguir creciendo. James Simons abordó la volatilidad de una manera radicalmente diferente. En lugar de temerlo, lo exploró. La volatilidad crea ineficiencias a corto plazo que los algoritmos pueden identificar y monetizar. Cuando otros inversores están vendiendo por pánico, los algoritmos de Medallion suelen estar comprando.
Cuando otros compran eufóricamente, los algoritmos suelen vender. La volatilidad es el entorno natural donde prosperan las estrategias cuantitativas, pero es el entorno donde los inversores emocionales son sistemáticamente destruidos. El noveno error que mantiene a la gente pobre es la búsqueda de la complejidad cuando la simplicidad es superior. Existe una creencia generalizada de que las estrategias de inversión sofisticadas producen mejores resultados que las estrategias simples. Los datos muestran exactamente lo contrario. Un estudio de Morningstar que analizó más de 20 años de datos de fondos mutuos encontró que la variable con mayor poder predictivo del rendimiento futuro era simplemente la comisión de gestión del fondo. Cuanto menor sea la tasa, mayor será la probabilidad de un desempeño superior. No es la estrategia del gerente, no la historia pasada, no la sofisticación del análisis, la tarifa. Jack Bogle, fundador de Vanguard y creador del primer fondo indexado para inversores individuales, ha pasado toda su carrera argumentando que la simplicidad vence a la complejidad en la inversión. Los datos acumulados durante 5 décadas confirmaron inequívocamente su tesis. El S&P 500 Index Fund de Vanguard, con una comisión de gestión de 0.03%, ha superado a más del 80% de los fondos activos en cualquier periodo de 15 años o más. Ningún gerente estrella, sin análisis de propiedad, sin sincronización de mercado, simplemente exposición al mercado diversificada con un costo mínimo. Paradójicamente, James Simons, que opera uno de los fondos más complejos del mundo, estaría de acuerdo con Bogle sobre lo que es apropiado para los inversores individuales. En entrevistas, Simons ha dicho constantemente que la gente normal no debería intentar replicar lo que hace Renaissance. Las ventajas de Medallion, infraestructura tecnológica de miles de millones de dólares, doctorados en matemáticas y física que trabajan exclusivamente en algoritmos, datos patentados cuya adquisición cuesta fortunas, no están disponibles para el inversor individual. Para usted, la estrategia ideal es probablemente la más simple. Fondos indexados de bajo costo, contribuciones regulares, un horizonte a largo plazo y la disciplina de no hacer nada cuando el mercado se vuelve turbulento. El 10º error que mantiene a la gente pobre es el malentendido fundamental de cómo la inflación destruye silenciosamente la riqueza. La mayoría de la gente entiende que la inflación existe, pero no procesa emocionalmente el impacto acumulado durante décadas. Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que la inflación promedio en los Estados Unidos desde 1971 es aproximadamente del 3,9% anual. Esto significa que el poder adquisitivo de $1 cae a la mitad aproximadamente cada 18 años. Si estás guardando dinero en una cuenta corriente o en un colchón, estás perdiendo riqueza en términos reales todos los días. $100,000 actuales equivaldrán a aproximadamente $50,000 de poder adquisitivo dentro de 2 décadas si se mantienen en efectivo. Esto no es una pérdida de dinero en el sentido nominal, la cifra en la cuenta sigue siendo la misma, pero es una destrucción real de la capacidad de consumo futura. James Simons creó el fondo Medallion con el objetivo explícito de generar consistentemente retornos significativamente por encima de la inflación. El rendimiento promedio del 66% anual antes de comisiones representa aproximadamente 62 puntos porcentuales por encima de la inflación histórica. Incluso después de las elevadas comisiones de rendimiento que cobra Renaissance, 44% de las ganancias, los inversores de Medallion ven retornos enormemente positivos en términos reales. En comparación, el inversor que mantiene su dinero en efectivo por miedo al mercado está garantizando una destrucción de riqueza a cámara lenta. El 11º error que mantiene a la gente pobre es la incapacidad de pensar en términos de sistemas y no de acontecimientos. La mayoría de los inversores
piensan en términos de decisiones individuales. ¿Debería comprar esta acción? ¿Debería vender ahora? ¿El mercado subirá o bajará? Esta mentalidad de evento único es matemáticamente inferior a la mentalidad de sistema continuo. Un sistema de inversión es un conjunto de reglas que usted sigue independientemente de cómo se sienta en un momento determinado. Por ejemplo, invertir automáticamente $500 al mes, el primero de cada mes. Reequilibrar la cartera una vez al año para mantener la asignación objetivo. Nunca vender durante caídas del mercado inferiores al 40%. Estas son reglas del sistema. Eliminan la necesidad de tomar decisiones en el calor del momento, cuando los sesgos cognitivos son más activos. El fondo Medallion es el ejemplo extremo de pensamiento sistémico. Los algoritmos son el sistema. Los seres humanos no toman decisiones comerciales individuales. Construyen y perfeccionan el sistema que toma las decisiones. Esta separación entre la construcción del sistema y la ejecución de decisiones es fundamental. Cuando estás en medio de un pánico en el mercado, tu sistema predefinido continúa funcionando según lo diseñado, mientras tus emociones gritan para hacer algo diferente. La disciplina de seguir el sistema, incluso cuando es psicológicamente incómodo, es lo que separa a los inversores que crean riqueza de los inversores que la destruyen. El 12º error que mantiene a la gente pobre es la subestimación sistemática de cuánto dinero realmente necesitan para la jubilación. Una investigación del Instituto de Investigación de Beneficios para Empleados muestra que aproximadamente el 43% de los trabajadores estadounidenses estiman que necesitan menos de $500,000 para jubilarse cómodamente. Cuando se hacen los cálculos reales, este número es dramáticamente insuficiente para la mayoría de las personas. Calculemos juntos. Si se jubila con $500,000 y sigue la regla del 4%, una pauta ampliamente utilizada que sugiere sacar el 4% de su cartera durante el primer año y ajustarla a la inflación más adelante, puede retirar $20,000 en el primer año. Esos son $1,666 al mes. En ciudades como Miami, Los Ángeles, Nueva York o Chicago, esta cantidad apenas cubre el alquiler. Dependería en gran medida del seguro social para cualquier calidad de vida, y el seguro social está diseñado para reemplazar solo alrededor del 40% de los ingresos previos a la jubilación de los trabajadores de ingresos medios. Para una jubilación verdaderamente cómoda que le permita mantener su nivel de vida sin ansiedad financiera, la mayoría de los planificadores financieros sugieren tener al menos 25 veces sus gastos anuales deseados. Si quiere gastar $80,000 al año en su jubilación, necesita $2 millones. Si quieres $100,000 al año, necesitas $2,500,000. Estos números asustan a mucha gente, pero asustarlos ahora es mejor que cumplir 65 años y descubrir que las cuentas no cuadran. El 13º error que mantiene a la gente pobre es el patrón de consumo que crece proporcionalmente con el ingreso. Los economistas llaman a este estilo de vida inflación o adaptación financiera hedónica. Cuando recibe un aumento de sueldo, sus gastos tienden a aumentar proporcionalmente. Mejor automóvil, apartamento más grande, restaurantes más caros, viajes más frecuentes. El resultado es que su tasa de ahorro permanece estancada incluso con ingresos crecientes. Los datos de la Oficina de Análisis Económico muestran que la tasa promedio de ahorro personal en los Estados Unidos ha oscilado entre el 3 y el 8% durante décadas. Esto significa que por cada $100 de ingreso, se gastan entre $92 y $97 en consumo inmediato. En comparación con países como China, donde la tasa de ahorro supera el 35%, o Singapur, donde supera el 50%, la cultura de consumo estadounidense es un obstáculo estructural para la creación de riqueza individual. James Simons, a pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo
era conocido por un estilo de vida relativamente modesto en comparación con otros multimillonarios. No coleccionó yates gigantes ni islas privadas. Sus gastos personales eran una fracción microscópica de su patrimonio neto. Esta disciplina de mantener el consumo desconectado de la capacidad de consumo es una característica común entre las personas que construyen y mantienen una riqueza significativa a lo largo de generaciones. La capacidad de decir no a las mejoras en el estilo de vida, incluso cuando puedes costearlas fácilmente, es una habilidad financiera que pocos desarrollan. El 14º error que mantiene a la gente pobre es la confusión entre especulación e inversión. La especulación es comprar algo con la esperanza de que suba el precio para poder vendérselo a otra persona a un precio más alto. La inversión consiste en comprar una participación en activos productivos que generan flujo de caja independientemente de las fluctuaciones de precios. Esta distinción puede parecer semántica, pero tiene profundas implicaciones prácticas. Cuando compras acciones de una empresa rentable con un historial de dividendos crecientes, estás invirtiendo. Aunque mañana el precio de las acciones caiga un 50%, la empresa seguirá funcionando, seguirá generando beneficios y seguirá pagando dividendos. Su rentabilidad a largo plazo proviene fundamentalmente de la productividad del negocio subyacente. Cuando compras un activo simplemente porque crees que su precio aumentará, ya sea una criptomoneda, acciones de memes o cualquier cosa cuyo valor dependa únicamente de encontrar a alguien dispuesto a pagar más adelante, estás especulando. No hay nada intrínsecamente malo en la especulación, siempre y cuando comprendas que eso es lo que estás haciendo y solo asignes dinero que puedas permitirte perder. El problema surge cuando la gente confunde especulación con inversión y asigna una cantidad significativa de capital a activos especulativos pensando que están generando riqueza a largo plazo. Los datos de la Fundación FINRA muestran que más del 60% de los inversores que compraron acciones de memes en 2021 dijeron que estaban invirtiendo para la jubilación. Esta es una peligrosa confusión categórica. El 15º error que mantiene a la gente pobre es la falta de una diversificación adecuada. La teoría moderna de carteras, desarrollada por Harry Markowitz y que le valió el Premio Nobel de Economía, demuestra matemáticamente que la diversificación reduce el riesgo sin necesariamente reducir el rendimiento esperado. Es el único almuerzo gratis en finanzas, en palabras del propio Markowitz. Pero la mayoría de los inversores individuales tienen carteras dramáticamente subdiversificadas. Las investigaciones de vanguardia muestran que el inversor estadounidense promedio tiene aproximadamente el 70% de su cartera en acciones nacionales de Estados Unidos, ignorando por completo los mercados internacionales que representan más del 40% de la capitalización global. Además, dentro de la asignación a acciones estadounidenses, a menudo hay una concentración excesiva en unas pocas empresas tecnológicas populares. El fondo Medallion de James Simons está extremadamente diversificado en términos de número de posiciones, a menudo miles de posiciones simultáneas, aunque está concentrado en términos de estrategia cuantitativa a corto plazo. Esta diversificación de posiciones reduce el impacto de cualquier error individual en las miles de apuestas que realiza el fondo diariamente. Para el inversor individual, el equivalente funcional es invertir en fondos indexados amplios que poseen miles de empresas, logrando una diversificación automática sin la necesidad de seleccionar posiciones individuales. El 16º error que mantiene a la gente pobre es descuidar las cuentas con ventajas fiscales. El sistema fiscal estadounidense ofrece importantes incentivos a quienes utilizan vehículos de inversión adecuados. El 401(k) permite aportaciones antes de impuestos de hasta $23.500 en 2025, más $7.500 adicionales para los mayores de 50 años. La IRA tradicional
ofrece deducciones fiscales por aportaciones de hasta $7,000 al año. La Roth IRA ofrece un crecimiento completamente libre de impuestos para siempre, siempre que los retiros se realicen después de los 59 años y medio. Ignorar estas ventajas fiscales es dejar dinero sobre la mesa. Si se encuentra en la categoría impositiva del 24% y contribuye con el máximo a su 401k, está ahorrando aproximadamente $5,600 en impuestos federales solo para ese año. A lo largo de una carrera de 30 años, eso representa decenas de miles de dólares en ahorros fiscales, dinero que podría crecer en intereses compuestos en lugar de ir al gobierno. Simons estructuró Renaissance Technologies de manera fiscalmente eficiente que permitió a los inversores Medallion conservar una mayor parte de sus extraordinarios rendimientos. Si bien las estrategias específicas disponibles para los fondos de cobertura de miles de millones de dólares no son accesibles para los inversores individuales. El principio de utilizar la estructura legal fiscal a su favor se aplica universalmente. El 17º error que mantiene a la gente pobre es la creencia de que es demasiado tarde para empezar. Esta creencia es particularmente perniciosa porque se convierte en una profecía autocumplida. Si crees que es demasiado tarde, no empiezas. Si no empieza, realmente será demasiado tarde, cuando finalmente te des cuenta de que deberías haber empezado. La verdad matemática es que nunca es demasiado tarde para mejorar su situación financiera, pero cada día de retraso tiene un costo. Si tiene 50 años y no tiene ahorros, comenzar a invertir $1,000 al mes ahora significa que tendrá aproximadamente $350,000 cuando tenga 65 años, suponiendo un rendimiento del 8%. No es lo mismo que empezar a los 25, pero es muchísimo mejor que llegar a los 65 sin nada. James Simons no fundó Renaissance Technologies hasta los 50 años. Antes de eso, fue académico. Los extraordinarios rendimientos de Medallion se generaron durante los años 60, 70 y 80 de Simons. La noción de que existe una edad adecuada para empezar a generar riqueza es una falacia que solo sirve para justificar la inacción. El 18º error que mantiene a la gente pobre es la dependencia excesiva del ingreso activo. El ingreso activo es dinero que gana a cambio directo de su tiempo, salario, pago por horas, honorarios profesionales. Los ingresos pasivos son dinero que sus activos generan, sin su participación directa continua. Dividendos, intereses, alquileres, regalías. La mayoría de las personas dependen casi exclusivamente de ingresos activos durante toda su vida laboral. El problema con esto es que solo puedes intercambiar una cantidad limitada de horas por dinero. Existe un límite físico sobre cuánto puedes ganar vendiendo tu tiempo. No existe un límite equivalente sobre cuánto pueden generar sus activos mientras duerme. El fondo Medallion es el ejemplo extremo de ingresos pasivos, dinero que genera dinero automáticamente a través de algoritmos que operan las 24 horas del día en los mercados globales. Para el inversor individual, la versión asequible de esto es constante. Construir una cartera de inversiones que genere dividendos y crecimiento del capital sin requerir atención constante. Una cartera de $1 millón invertida en fondos indexados, que históricamente rinden un 10% anual, genera $100,000 al año en promedio, el equivalente a un salario de clase media alta, sin negociar horas de trabajo. El 19º error que mantiene a la gente pobre es tomar decisiones financieras basadas en emociones temporales. Cuando tienes miedo, vendes. Cuando estás emocionado, compras. Cuando estás aburrido, haces cambios innecesarios en tu cartera. Cada una de estas acciones emocionales tiene un costo financiero mensurable. Richard Thaler, Premio Nobel de Economía y uno de los padres de la economía conductual, documentó docenas de sesgos cognitivos
que llevan sistemáticamente a los inversores a tomar decisiones subóptimas.